Continuamos con el capítulo número 2, aprendiendo temprano. Se habla y se piensa sobre el cerebro como si fuese un órgano que trabaja, piensa y decide solo. Pero lo cierto es que el encendido de los códigos que hacen funcionar se encuentran fuera del mismo cerebro, en los estímulos que provienen del medio ambiente. Parte de esto ya lo hemos visto en el capítulo anterior, al hablar de las ventanas plásticas, aun cuando también es cierto que para este medio ambiente estimule y ponga en marcha ese cerebro. Este ya debe ser activada de su propia dinámica interna. Para ver algo no solo basta con tener enfrente, hay que tener además la actividad interna de la emoción que permita verlo. Lo cierto es que el sistema nervioso a pocos días tras la fecundación ya absorbe información, sea de cuánto hace o sufre de la madre, estrés, reacciones emocionales, alimentación, tabaco. Es decir, que su propia construcción del cerebro ya aprende y cambia su configuración y se hace diferente a cualquier otro. Esa diferencia, esta dualidad, no solo se debe a la herencia específica recibida de los padres, a su vez esta genética y epigenética, sino también a la acción de estos otros factores, producidos por la conducta de la madre, y que acabo de señalar. Pero sin duda las modificaciones más importantes se realizan tras el nacimiento. Por ejemplo, un niño con tan solo 42 minutos de vida es capaz de hacer coincidir de alguna manera los gestos propios con gestos que parecen increíbles, sabiendo las capacidades de un recién nacido, lo que indica claramente que a esas edades el cerebro posee circuitos neuronales que, activados por la observación, permiten sincronizar actos motores propios con actos producidos por el ser humano, es decir, circuitos neuronales que unen sensación con acción. De hecho, ahí conocemos la alta sensibilidad de los niños que casi recién nacidos para aquellos estímulos que están en movimiento. En esta materia referida al proceso de aprendizaje en estas primeras etapas del ser humano, donde los estudios han avanzado en señalado la parte que ejerce neuronal, percepción, acción. Dos procesos centrales, uno de la naturaleza que podemos llamar computacional o automática y otro verdaderamente social. Desde la perspectiva computacional se ha podido comprobar que los niños desde muy temprano poseen habilidades poderosas que permiten automáticamente captar, procesar la información del medio que les rodea, sin entrenamiento alguno previo de sus padres. Por ejemplo, niños con pocos meses de nacido en edades componentes para entender lo que es grande y lo que es pequeño. Y un experimento ilustra cuánto digo. Supongamos que a un niño de meses se le muestra un conjunto abultado de muchos objetos, todos iguales, sea un conjunto de 30 cubitos de colores que luego, mientras el niño está mirando, se oculta a través de la cortina. Un conjunto grande a continuación se muestran un conjunto de esos mismos cubitos, esta vez no solo 3 unidades, que también se ocultan en otra cortina. Después la cortina ocular, conjunto de grandes de cubitos. Retiramos todos los cubitos dejando solo uno. Pues bien, si adelante el niño se vuelve a abrir la cortina, oculta el conjunto pequeño de 3 cubitos. El niño no solo muestra ningún gesto de sorpresa. Sin embargo, tras esto se levanta la cortina que oculta supuestamente el conjunto grande con cubitos y aparece solo uno. El niño hace un gesto de asombro. El niño evidentemente no puede hablar, pero parece preguntarse: ¿dónde se ha metido el montón grande de cubitos? El niño claramente ha sido capaz de computar en su cerebro la diferencia entre grande y pequeño, expresarlo en la conducta. En este caso, en su cara y la contradicción de los músculos indican que tienen principales circuitos neuronales responsables los lóbulos parietales, es decir, tanto el cerebro derecho como el izquierdo y muy específicamente alrededor del surco intraparietal, donde se construyen el sentido y el significado de los números y el sentido aproximado de las cantidades. Estos son códigos que ponen en marcha temprano el desarrollo y de hecho son códigos que ya existen en nuestro cerebro, precededores desde hace millones de años. Curiosamente, esta capacidad que permite distinguir o incluir tamaño grande, pequeño en un conjunto de cosas ya poseen otras especies de animales, como por ejemplo los delfines y los monos, y por supuesto los antropoides, y sin duda a ello ha debido ser la base. Antes de saber los cálculos exactos, para tomar decisiones importantes
como la de huir frente a muchos enemigos o atacar solo uno, o simplemente trepar escogiendo el árbol con mayor cantidad de fruta. Está claro que estos códigos han servido a la supervivencia del género Homo durante mucho tiempo. Los niños, cuando se les habla, son capaces de distinguir los elementos, unidades fonéticas del lenguaje materno y mucho más antes de los 3 años. De hecho, los niños ya tienen capacidades de comenzar a distinguir las palabras sueltas alrededor de 6 meses y responder a una lengua materna de una manera específica, entre los 9 y 12 meses de edad. Es más, se ha indicado que los niños americanos japoneses que a los 7 meses discriminaban entre los sonidos de las sílabas ra y la muy bien o bastante bien, cambiaron de una forma radical al alcanzar los 11 meses. A partir de esta edad, los niños americanos mejoran significativo esa discriminación, mientras que la habilidad en los niños japoneses declina de una forma aguda. Estas observaciones son importantes para entender lo temprano la conformación de los circuitos neuronales específicamente modulados por la cultura en la que se vive. Resulta interesante que en los últimos años, y basándose en las observaciones, que los niños han diseñado algoritmos, es decir, un conjunto de elementos bien definidos con los que se crean programas computacionales, que se expresan en actividad de robot capaces de cambiar la conducta automáticamente como una secuencia propia de experiencia o interacción con el medio que les rodea. Pues bien, el estudio del comportamiento de estos robots equipados en los algoritmos comparado con el comportamiento real de los niños ha permitido estudiar y descomponer la secuencia básica de los elementos del lenguaje, y ello ha ayudado a su vez a conocer qué aprenden los niños y explicar poderosamente la influencia cultural en estos aprendizajes. Y bien, es cierto que las computacionales no las hacen los cerebros de los niños de un modo indiscriminado, pues aprender requiere señales sociales, qué y cuándo. ¿Para qué aprender? Y desde luego un sustrato emocional de un niño que lo predisponga a la tarea. Y esto es absolutamente importante en los primeros meses tras el nacimiento. La psicología del desarrollo ha identificado factores emocionales que los esenciales en este aprendizaje durante los primeros tiempos tras el nacimiento. Hoy se habla de 3 de esas cosas: habilidades sociales básicas que se aprenden muy pronto, habilidades que por otra parte serán importancia sobresaliente por el proceso subsiguiente de la educación y el aprendizaje en el colegio. La primera es la imitación, la segunda la atención compartida y la tercera la comprensión empática. Los niños aprenden de la manera por imitación. Esta es una capacidad emocional innata, de hecho, es quizás el mecanismo social de aprendizaje más poderoso. Los niños imitan un amplio rango de conducta de los padres, incluyendo lo que hacen y cómo lo hacen, sus misterios, como hablan, cómo gesticulan al hacerlo. Por ejemplo, un niño pequeño, cuando ve a su padre utilizar el teléfono, trata de él mismo, después de alcanzarlo, y hacer sonidos del aparato telefónico. Y esto parece evidente que el niño no ha entrenado previamente, ni tampoco parecen existir patrones de conductas innatas que lleven al niño a hacer cosas específicas de esta manera. La imitación tiene un valor enorme en el proceso de aprendizaje, pues la escalera lo hace de un tiempo más corto y además multiplica las oportunidades de aprender. Solo hay una manera de pensar. Por ejemplo, el tiempo que se requería para que un niño, tras descubrir algo por sí mismo, fuera interesante, que tratara de aprender un proceso de prueba-error. Esto último requería una enorme cantidad de tiempo, amén de la seguridad que implica un proceso de este tipo. Por lo contrario, la imitación no solo acelera el proceso, únicamente se requiere hacer una copia del mismo, sino que los niños aprenden por la observación directa de los hechos que realizan las personas de su entorno. Es decir, el contexto de la seguridad, como son los padres, y una fuente de supervivencia. Acabo de señalar que la imitación es casi la copia de una conducta. Esto no es tan fácil. El casi se refiere a la propia mente en el proceso de la imitación del que estamos hablando. No una copia idéntica de lo que el niño ve, sino que un extracto específico relacionado con las intenciones y objetivos que persigue el adulto. Por ejemplo, cuando un niño de 18 meses ve a alguien coger una taza, pero esta taza se cae al suelo, lo que el niño
entresaca de ello es principalmente el objetivo de coger la taza, puesto que el niño, cuando más tarde imita ese acto, no lo deja caer al suelo tras cogerla. Y todavía más, en estos actos imitativos, aún siendo son altamente discriminativos, pues parece los niños eligen quién, cuándo y qué imitar. Utilizan no solo la imitación pura y pasiva, sino que al imitar, la autodescubren los modos de resolver los problemas. Atención compartida quiere decir dos personas mirando un mismo objeto o evento fenómeno se encontraba en una base importante de la comunicación y es el aprendizaje de todo aquello que sucede en el entorno del niño. Por ejemplo, en los niños pequeños en la mitad de su primer año de vida ya miran con más frecuencia la dirección en lo que se hace un adulto cuando vuelca la cabeza para observar cosas de su campo de visión. En este mecanismo y en un proceso se unen los adultos y los niños pequeños y les hace compartir el mundo de la percepción de un mismo objeto o de persona, lo que facilita el aprendizaje no solo de significado, sino el aprendizaje de las palabras y la comunicación social. A este respecto, hay experimentos muy interesantes. Por ejemplo, en una habitación se sienta en una mesa uno frente a otro, un niño de 1 año y un adulto, y a un lado de la mesa hay dos objetos idénticos, es decir, dos objetos que tienen la misma capacidad de estimular la curiosidad, con cierta distancia entre ellos, pero ambos alcanzan la vista de los dos. Si tras mirarse uno a otro, el niño y el adulto de pronto gira la cabeza y mira hacia uno de los objetos, el niño inmediatamente vuelve también la cabeza y mira hacia ese tipo de objeto, el que está mirando el adulto. Es más, hay experimentos mostrados que un niño de 9 meses es capaz de girar la cabeza en la misma dirección que la cabeza del robot que aparece al frente de él y al que observa. En este último caso, los estudios meticulosos muestran lo que hace un niño, lo que parece obedecer no solo la curiosidad del robot, sino que el giro de la cabeza obedece propiamente a la giro de la cabeza del robot y lo que ello significa, curiosamente. Un poco más tarde, a los 12 meses, ya existe en el niño algo más allá de simplemente volver la cabeza imitando lo que hace el adulto. Esto se refiere al significado de la mirada misma. De modo que si una persona con los objetos abiertos vuelve a mirar uno de los objetos antes mencionado, el niño mira también ese mismo objeto, pero sin embargo lo hace si observa el adulto cierra los ojos antes de girar la cabeza. De modo que aún volviendo el adulto de la cabeza, el niño ya no sigue ese movimiento. Podrían aplicarse los conocimientos de cómo los niños aprenden en los primeros meses de esta manera tan rápida, eficiente y sin esfuerzo, es decir, sus bases cerebrales para mejorar la educación, el aprendizaje en sus colegios, el tiempo de los posteriores. Al menos los estudios actuales de este sentido se desarrollan poniendo énfasis en conocer al niño antes de entrar a la escuelita, tras los primeros años del seno de la familia, como lo hace en la escuela y basándose en ello tratar de diseñar programas que puedan mejorar la enseñanza posterior. Por ejemplo, ya hay estudios neuroimagen realizados con los niños de 6 años que indican que las diferencias de las oportunidades de aprender que el niño haya tenido antes de entrar al colegio se correlacionan con diferencias cerebrales que pudieran afectar al aprendizaje posterior en el propio colegio. En definitiva, la utilización de progresos educativos que potencien la interacción social desde su temprano no parece producir cambios positivos a lo largo de los niños, facilitan su aprendizaje posterior y también componen el afectivo en la relación con los demás. Y la tercera habilidad social es la comprensión empática, la capacidad de sentir emociones, sentimientos. Es esencial en el proceso de la maduración del cerebro humano y este tema de hoy es central en los estudios más avanzados de computación y enseñanza acerca de cómo piensan los humanos. Hay experimentos que muestran que los niños muy pequeños, mucho más antes de pronunciar ninguna palabra, ya expresan conductas empáticas, altruistas. Cuando un adulto simula una herida en un dedo y finge el llanto ante un niño menor de 3 años, eso entiende acercarse al adulto para consolarlo de los gestos empáticos. Por ejemplo, entregarle cosas que sean queridas para él, como lo puede ser quizás su propio osito de peluche, lo mismo que se ha visto en experimentos en los que si un robot simula llanto frente a un niño pequeño, este se acerca igualmente a consolarlo. Sin duda,
Estas experiencias arrancan códigos profundos del cerebrales que vienen heredados, aun cuando también son conductas que vienen moduladas del entorno cultural, entrenamiento en la percepción de la conducta de los otros, en particular de los padres. Es más, si estas reacciones son expresadas con los adultos y frente al daño que sufre un niño, se convierten en juicios y emociones morales, y en conductas morales. Descubrir también los orígenes de la diferencia individuales entre el terreno de la emoción, la empatía y la compasión es un tema central en la neurociencia que estudia el desarrollo social cognitivo de los seres humanos y la implicación en el aprendizaje y enseñanza. En este capítulo de la emoción y la empatía con los niños estamos expresando a ver su influencia esencial de aprender en el colegio. Hoy sabemos que los maestros con larga experiencia en los profundos conocimientos que fallan en su enseñanza por falta de empatía y habilidades de comunicación social, lo que en algunos niños desde su reciente impulso aprenden a terminar con un apagón el interés de las materias. En cambio hay otros maestros que sin tanto conocimiento, incluso significativamente menos conocimiento, abren la mente de los niños, los inspiran, los vuelven curiosos por el conocimiento, gracias a las cualidades de la empatía o el cuidado, y ampliando sus habilidades sociales de comunicación. La empatía, pues, el acercamiento emocional. Es la puerta a la que abre el conocimiento con el que la construcción de un buen ser humano. Y es que no creo que haya un tema más trascendencia humana, incluso más de la ética, que el de la educación y cómo nos preparan y nos preparamos desde el nacimiento para esta misma ética, para entronizar los valores y expresar su respeto en la conducta. Veremos en cuanto se enseña a cualquier nivel, incluida la enseñanza de la universidad, en el capítulo 19. Esta emoción y esta empatía adquieren una relevancia especial. El maestro y los profesores son la llave de la educación y siempre lo han sido, pero lo siguen siendo en esta nueva etapa de la educación. En resumen de todo, es que la emoción, los sentimientos y sus mecanismos de defensa cerebrales y su expresión de conducta siguen siendo la base, el pilar esencial que debemos conocer para construir edificios sólidos en la enseñanza.